It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Esta semana hablamos con Pablo Suárez, piloto de rallies y técnico en la empresa QEV Technologies. Además, recientemente ha anunciado su participación como piloto en el campeonato World Rallycross 2 eléctrico. Cuando grabamos la entrevista sabíamos que algo se traía entre manos, por lo que tratamos de conseguir la primicia y que anunciara en el podcast que competiría en la primera temporada del campeonato eléctrico. No fue posible, aún así quedó una entrevista muy interesante y entretenida que espero que disfrutéis. Buenos días, Pablo. Gracias por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti por contar conmigo y nada, estoy a tu disposición. Pues vamos a empezar vamos a abrir el podcast para ver si consigues darme una primicia. Aunque como esto no es en directo, igual llega tarde, pero ¿va a correr Pablo Suárez el World Rallycross eléctrico este año? Bueno, la verdad que es un sueño que queda un poco grande, pero bueno, ya llevo más de un año trabajando en el proyecto. Al vivirlo tan de cerca, trabajando en QEV, pues digamos que te contagias y te da esa energía a seguir porque estás viendo el coche todos los días, el proyecto todos los días y bueno, estamos trabajando en ello. No es nada fácil, son presupuestos muy grandes y sobre todo con respecto a lo que yo conseguía mover en el resto de mi carrera deportiva, que eran digamos campeonatos mucho más económicos y de estar por casa. Pero bueno, estamos trabajando en ello y bueno, ahora mismo haciendo esta entrevista, como bien sabes, pues estoy organizando lo que será la primera vez que se ve un coche de carreras eléctrico en Canarias. Lo he conseguido traer para acá y bueno, vamos a hacerlo público, a presentarlo y bueno, a tratar de llamar un poquito la atención y ver si conseguimos llegar a ese presupuesto que buscamos. Muy bien, veo que lo he intentado y no lo he conseguido, pero bueno, está bien el intento. Y ya que he intentado conseguir un titular, pero no ha sido posible, vamos a empezar ya conociéndote a ti un poco. ¿Y quién es Pablo y en qué trabaja ahora mismo? Bueno, pues soy un apasionado de las carreras. Desde muy pequeño he estado ligado a ellas porque mi padre competía en rally y teníamos, digamos, el coche de carreras en el garaje. Por aquella época, desde que yo era pequeño, era un Lancia Delta Integrale, un coche que a los aficionados de los rallies pues normalmente les gusta mucho. Y bueno, mi padre me contagió la pasión. Desde muy joven pues empecé a conducir. Ya desde que tenía la mínima edad, que eran 16 años, para correr en circuitos, pues mi padre me metió en pruebas de tierra, en slalom de tierra que se llaman aquí en Canarias. Y bueno, pasando los años, yendo haciendo carreras, cada vez evolucionando. Aparte empezaba la carrera de ingeniería industrial y hubo una época en la que me llamaba muchísimo la atención el poder hacer unos estudios más específicos de competición. Al llevar tantos años ligados, pues siempre quería saber más y sobre todo pensaba en mí, ¿no? En poder poner mi coche a punto, en saber cómo hacer las cosas mejor y encontré publicidad del máster el curso de técnico especialista en motorsport que hacía Campos Racing y donde, bueno, lo vi y dijimos, pues vamos a probar y allí te conocí a ti. Y que fue una buena experiencia, la verdad, una experiencia éramos 24 alumnos, si no me equivoco, y una experiencia muy bonita porque éramos 24 apasionados de las carreras que pasábamos mucho tiempo juntos y la verdad que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, que todavía unos cuantos seguimos además por los circuitos. Sí, exacto, es que la verdad que la mayoría coincidimos y por suerte nos vemos en muchas ocasiones y seguimos trabajando de esto, ¿no? Que era algo que en aquella época era un sueño. Y bueno, de este curso, una de las prácticas, que además recuerdo incluso que estábamos entre tú y yo, no sé si que tú te fuiste al final a GP3 si no me equivoco y a mí me tocó sí, así es. las prácticas
en campos. Y empezamos con los test de Mahindra de Fórmula E colaborando. La verdad que aprendí muchísimo en toda esa época. Y bueno, luego fui caminando en la empresa y empezamos a trabajar sobre todo en muchos proyectos en los que hacía falta gente en diseño y se abrió un hueco en diseño y empecé por ahí. La verdad que a mí siempre me ha gustado mucho el diseño asistido por ordenador. Y bueno, desde ahí hasta ya van a ser 5 años que estoy metido en eso y bueno, la verdad que disfrutando mucho siempre de los proyectos que hacemos y aparte también que me he colocado como piloto de pruebas de la empresa, de todos los prototipos que hacemos y bueno, eso también es un lujo, el poder trabajar en el diseño, saber cómo se desarrolla todo el coche y luego vivir el resultado, ¿no? En primera persona. A ver, que me has dado muchísima información, voy a intentar dividirla un poco y empezar a hacer preguntas, pero genial la Sí, a veces respuesta. me enrollo. Para empezar, una curiosidad, una curiosidad que me ha surgido, has dicho que tu padre corría, ¿ya no corre? ¿No Sí, participa en no, rallies o todavía? todo lo contrario. Ahora que estamos haciendo esta entrevista, va a correr un rally este fin de semana, o sea, que está súper activo y súper motivado. La verdad que no deja de evolucionar, de aprender y es un loco de las carreras, muchísimo más que yo. ¿Y, y te ha tocado correr con él en el mismo rally alguna vez o competir contra él, vamos, o no? Sí, de hecho, yo debuté con mi padre de copiloto y aunque realmente yo iba a debutar como copiloto de él, pero al final surgió una carrera que era interesante y debuté yo de piloto. Y luego, un par de semanas después, debuté yo como copiloto de mi padre. Y eso, empezamos él haciendo un poco de formador a mi derecha y luego yo de aprendiz a su derecha. Y ya luego, bueno, luego ya cada uno con sus copilotos porque llega un punto en el que dentro del coche no es sano la relación familiar a lo mejor. Se puede complicar un poco, Sí, ¿no? uno que piensa que el otro corre más de la cuenta y empieza a frenarlo y digo, bueno, pues aquí ya cada uno con sus copies. Pero habitualmente tú pilotas, ¿no? No sueles estar de copiloto. Sí, no, ya. De hecho, yo he hecho muy poco, si no recuerdo mal, no he vuelto a correr de copiloto desde que he hecho carreras con mi padre. Alguna vez a unos amigos he hecho, pero en un test. Y lo suelo pasar mal. No es el asiento en el que más cómodo me siento, pero a nivel de competición no he hecho más pruebas de copiloto. Si nos puedes contar así, modo de curiosidad, un poco por encima, cómo son las notas para un rally, cómo hacéis, cómo os coordináis el copiloto y el piloto, y me imagino que al final cada uno tiene sus normas y sus reglas y son diferentes, pero así un poco por encima, cómo son las tuyas o en qué te fijas o qué puntos importantes escribes. Bueno, lo principal que muchas veces la gente me lo pregunta es que las notas las hace el piloto, no el copiloto. Entonces el copiloto se tiene que ceñir a, a cantar esas notas que el piloto le ha dictado tal cual el piloto las quiere y en los tiempos que el piloto las quiere, ¿no? Bueno, mi forma de tomar las notas, siempre digo que, bueno, lo habéis visto a lo mejor en algunos pilotos, en imágenes de reconocimiento del piloto del Mundial, que tienen como unas marquitas en el volante. Entonces, por ejemplo, 5 grados de giro, para mí es una izquierda 9, que es la izquierda más leve, más rápida, la que menos habría que frenar, por ejemplo. Y a cada pequeño movimiento de grados del volante, pues van disminuyendo los números. Voy a una 8 más cerrada, una 7 más cerrada, una 6 más, de ahí hasta el 1. Yo voy del 9 al 1. La 9 sería la más rápida y la 1 sería la curva más lenta posible, que es la que más volante me obliga a usar. Esto es una técnica que están usando bastantes pilotos últimamente y parece bastante eficaz a la hora de reconocer los tramos y mantener una velocidad constante, pues el poder marcar esa trayectoria simplemente con el giro de volante, ¿no? No significa que luego con el coche de carrera vayas a hacer ese grado volante exactamente, sino es una manera de que todas las curvas que has marcado con cierto grado, cuando pases por ahí, sean todas iguales. Es decir, todas las izquierdas 6 son izquierdas 6. Ya tú las interpretas de esa manera, ¿no? Y luego, bueno, pones detalles de trazada, de cómo entrar. Solemos poner, por ejemplo, la entrada pronto, la entrada tarde, que es una entrada más temprana hacia el vértice de la curva, una entrada más tardía, dependiendo del tipo de curva que nos encontremos.
y una muy importante es la longitud de la misma. Si es una curva corta, si es una curva muy larga, que se puede más o menos explicar qué es el tiempo que pasa dentro de la curva, ¿no? Si una curva realmente son por metros. Si tiene 30, 40 metros de longitud, pues va marcando larga, muy larga, o muy, muy larga, o poco larga incluso. Cada piloto tiene su manera de verlo, ¿no? Y también con los metros, por ejemplo, los metros, cada piloto tiene su visión. Yo, para mí, lo que son 30 metros, para otro piloto pueden ser 50. Pero lo que importa es que mis 30 metros siempre sean 30 metros. Sí, que al final tienes una referencia de todo lo que coges y mantienes esa Exacto, referencia lo importante siempre, es ¿no? mantener esa consistencia y que la nota sea muy descriptiva, sobre todo. ¿Y te ha tocado alguna vez correr con notas de otro piloto? Eh, Porque me imagino que si cada uno hacéis las vuestras, pues si es similar a la no es lo tuya, pues recomendable. puede ser llevadero, pero Sí. eso es. No es lo recomendable, salvo que tenga, por ejemplo, entre yo y mi padre, que mi padre, yo al principio hacía las notas un poco como él, y yo luego, pues, como me hice más campeonatos y me desarrollé un poco más con otros pilotos y una conducción un poco más moderna, pues él se adaptó más a mi sistema, al sistema que yo fui desarrollando. Sí, es verdad que las notas es algo que estás en continuo desarrollo, y no es porque sean malas, sino porque vas limpiándolas, vas simplificando, lo que ya no te hace Sí, sí. falta ya no lo pones. Eh, por ejemplo, mi padre podría ir con unas notas mías y yo prácticamente podría ir con una de él, ¿no? No es lo ideal, porque al final Sí, sí. tienes que hacerlas tú, y sobre todo si vas con notas de otra, en el caso que fuera con las de mi padre, tendría que dar una previa pasada para comprobar que todo está a mi gusto, ¿no? Entonces realmente Sí. no es no lo he hecho y tampoco es lo Lo recomendable. recomendable, sí, 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 sí. Bueno, a ver, avanzamos y vamos a QEV, que es donde estás trabajando ahora mismo. Al final, cuando entraste, eso era Campo Racing y creo que la empresa ha evolucionado muchísimo y me imagino que al mismo tiempo tu trabajo habrá ido evolucionando mucho. Pero por lo que he leído en algún sitio, tu trabajo principal es de oficina y luego a veces lo compaginas con lo de piloto probador. En la oficina, no un día en concreto, pero nos puedes explicar una semana, un mes, en qué puede consistir, qué tipo de trabajos hace un técnico como tú. Bueno, pues básicamente estoy en un proyecto ahora mismo, por ejemplo, en el RX12, el Rallycross eléctrico que estamos desarrollando en QV. Pues desde un principio estuvimos trabajando un compañero y yo en el chasis, nos dividíamos dos partes, yo estaba con la parte trasera y él con la frontal, y básicamente cogemos componentes de proveedores, los que vamos a usar, como motores y reductoras, y los ubicamos donde mejor pensamos que puede ir en el coche. Bueno, y donde también donde el eje de las ruedas nos obliga al final a llevar esos componentes. Y bueno, con un equipo de técnicos pues valoramos también dónde ubicar la mayoría de componentes para hacer un buen reparto de pesos y también tratar de colocarlos lo más bajo posible. Y una vez los componentes están decididos dónde se ubican, pues empezamos digamos, a tirar líneas de dónde iría un tubo, hacia dónde anclaría el motor, por ejemplo, dónde ponemos esta chapita que va a soportar el radiador, cómo vamos a sujetar el radiador. Pues todo esto empezamos a darle forma y a darle vida a esas piezas, ¿no? A diseñarla, a fabricarla y a mandarla a fabricar. Primero hacemos un prototipo en el que empezamos a probar todo este tipo de soportes y de piezas, y una vez las validamos, pues ya empezaríamos lo que es la producción, que en este caso ahora tenemos que hacer 20 coches que ya se están fabricando, ya están todas las piezas pedidas, ya no hay vuelta atrás, y ya está todo en proceso de ensamblaje. Entonces, bueno, me encargo de eso, de diseño de piezas, y por ejemplo también del roll cage, pues me encargo de leer toda la normativa, de hacerlo como exige la FIA, y bueno, a colocar también todo el equipamiento de seguridad que nos exige la FIA, y bueno, al final vas montando un coche en 3 dimensiones y vas viendo el resultado. ¿Y cómo compaginas estas labores con las de piloto de pruebas? Porque la mayoría de gente, incluido yo, dices piloto de pruebas y me imagino un tío que se mete a un coche y se pone a dar vueltas, pero
al final me imagino que habrá que hacer un trabajo de desarrollo y no solo en el coche este del World Rallycross que estás diciendo, sino que te hemos visto también en los que te seguimos en las redes, en el Hispano-Suiza y en algunos otros coches. ¿Cuál es la labor de un piloto de desarrollo de pruebas como tú? ¿Qué es lo que haces? Bueno, principalmente llegas al circuito o a la pista de pruebas y te basas en lo que te digan los ingenieros que tienes que hacer. O sea, no es salir a pista y venga, pues sal a la pista y diviértete y ve lo más rápido posible, ¿no? Hay muchos puntos a tener en cuenta. El punto número uno es que solo hay un coche, es el prototipo, vale muchísimo dinero y no puedes chocar. Entonces, depende de lo que te pidan, pues tienes que tomar ciertas precauciones y tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y bueno, yo principalmente, algo bueno de haber estado tanto en el diseño como también en parte haber trabajado un poco de adquisición de datos, pues cuando el ingeniero te pide algo específico que él necesita para ver algunos valores en la adquisición, pues yo cuando saco con el coche, pues pienso en cómo se está grabando esa data, ¿no? Para que sea legible. Es decir, si él me pide oye, necesito un 0-100 con acelerador progresivo, con acelerador a fondo desde el principio, durante tantos segundos o hasta cierta velocidad, pues yo trato de parar el coche antes, que se quede registrado como una velocidad cero. Entonces, digamos que eso que él me pide, cuando él abra los datos, lo vea claro en pantalla, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De algo muy sencillo, Sí, sí. pero en otro tipo de pruebas, pues trato de hacer eso, ¿no? Y también el conocer el coche tornillo a tornillo, por haber estado involucrado en el diseño, pues te hace también entender de dónde puede venir algún ruido, alguna vibración, cualquier pequeño problema que haya, pues ya haces como un recorrido por todo el coche y dices, oye, creo que puede venir por aquí. A lo mejor no aciertas, ¿no? Puede ser por otra, pero digamos que tienes una visión un poco más específica del coche. Sí, sí, que al final, bueno, eso como en todos los sitios, cuando tienes una imagen más general de todo el proyecto que te facilita un poco las labores que estás haciendo, desarrollando. ¿Y las labores de piloto de pruebas son iguales para todos los coches que has desarrollado en los que has trabajado? O dependiendo de si es para calle, si es más para circuito, así, son diferentes las labores que hacéis? Bueno, donde más tiempo dedicamos sobre todo es porque la mayoría de baterías las desarrollamos nosotros en la empresa. Entonces, los primeros test, casi todo es desarrollo de que la batería funcione bien, de que el código esté bien. Entonces, es hacer muchos kilómetros a distintas potencias, distintas velocidades, y básicamente eso. Lo que nos vayan pidiendo los ingenieros, pues vamos probando, ¿no? Luego, una vez se empieza a cerrar estos ciclos el código está correcto, aunque siempre se deja un poco abierto para corregir detalles, la batería funciona perfectamente en todas las potencias, pues ya empezamos un poco a pensar en el chasis, ¿no? Y aquí sí que, por ejemplo, con el ARFOX, un proyecto más antiguo, vimos las dos facetas, porque teníamos una versión de calle y otra versión de carreras. Entonces la versión de calle la desarrollas pensando un poco más en comodidad, pero que entrando en pista el coche sea manejable y cómodo de conducir por relativamente cualquier persona. Y luego el de carreras pues sí que tiene un desarrollo más pensando en el crono, ¿no? Y ahí sí también para este caso llamamos a pilotos profesionales, ¿no? Yo soy un piloto de carreras, digamos, amateur y llego hasta cierto punto, pero luego para el fine tuning del coche, digamos, pues llamamos a pilotos profesionales, que por suerte he podido estar al lado de ellos y he aprendido muchísimo, ¿no? Gracias a eso. Y luego con el Hispano-Suiza sí que lo que buscamos es todo comodidad, pero que no pierda esa esencia de meterte en pista y que te dé unas sensaciones espectaculares, ¿no? La verdad que ya los últimos test de finiquitar el desarrollo, porque ya estamos además terminando la primera unidad que se va a vender, las prestaciones del coche en el circuito son increíbles y lo sacas por la carretera y también ya te da una sensación de coche cómodo y bueno, y elegante, ¿no? La verdad que es una pasada ver cómo se ha desarrollado todo.
te has autodenominado piloto amateur y estás diciendo todos los coches que has conducido. Si nos puedes decir de los coches que te acuerdas que has conducido últimamente, porque has dicho el Arcfoss, has dicho el Hispano-Suiza, creo que has conducido el Fórmula E, el World Rallycross eléctrico, ¿alguno más en la lista? Sí, bueno, como decías, el Fórmula E, también tuve una oportunidad de dar 6 vueltas al circuito de Calafat con el Mahindra, que bueno, fue una experiencia anecdótica, porque realmente hacían falta vueltas en el coche simplemente para los ingenieros y me llamaron muy rápido para subirme porque el piloto se tenía que ir en avión y no estaba nada cómodo en el coche. El coche lo llevaba Nick Heifel y Nick Heifel es muy pequeñito y iba yo súper encogido en el coche, rompiéndome las muñecas para girar, pero yo disfruté de la experiencia, ¿no? Sobre todo en monoplaza, que nunca me había subido, ¿no? Pero bueno, eso, los más de la empresa, los más llamativos, todos los Arfox, desde el 1, que incluso me fui a China a hacer de pace car en el campeonato del China GT, como Sí, perdona que te interrumpa, que además esa experiencia creo que es, además, cuando nosotros estamos haciendo el máster de campos, es posible que estuvieran fabricando ese coche por primera vez o que lo estuvieran desarrollando. Sí, exacto. Estábamos nosotros en el máster y estaban terminando de montar lo que era una maqueta para el salón de Shanghái del automóvil. Y luego, sí, acabando el máster, se terminó de construir el coche final y fue cuando me llamaron a mí, porque sabían que era piloto en esa época estaba haciendo un nacional de rally y me llamaron para hacer los primeros test y bueno, desde ahí ya me quedé enganchado al resto de test. Y sí, luego en 2018 el cliente quería llevarlo al campeonato del China GT para hacer de pace car y poder promocionar el coche y bueno, esa fue otra experiencia increíble, sobre todo el poder rodar en circuitos espectaculares como son los de China, ¿no? Que ahí Sí, en todos lados tienen unos circuitos espectaculares. si quieres expandirte en esta experiencia, porque me parece súper interesante eso, que te llevaran a ti desde aquí a probar ese coche y estuvieras ahí haciendo el pace car. ¿Cómo era? O sea, ¿cuál era tu labor? ¿Y viajabas solo? ¿Viajabas con el equipo? ¿Cómo era? Sí, el tema, bueno, el cliente nos dice, oye, quiero que este coche vaya de pace car en este campeonato porque voy a patrocinar el campeonato. Entonces, digamos que nos contrataron el servicio de, obviamente, un conductor que conocía el coche, que no había nadie que lo conociera más que yo, porque lo había conducido siempre, y, y luego mecánicos e ingenieros, ¿no? Para llevar el coche. Y al final, pues iba yo, un mecánico y un ingeniero, que además era chino. Un ingeniero que creo que no sé si llegaste a conocer a Darren, que ya No le trabajaba, conocí, no. ya trabajaba para nosotros en el equipo de el Team China, con el que ganamos la Fórmula del primer año. Y bueno, con este equipo de 3 personas íbamos a China y nos montábamos en cada circuito, hacíamos una revisión previa del coche. Era un coche que era muy prototipo, por lo que teníamos que estar continuamente revisando y que todo estuviera correcto y en orden de marcha. La verdad que nunca tuvimos ningún problema. Y bueno, la misión era hacer VIP Laps los días previos de la carrera, que bueno, ahí me lo pasaba a pipa porque había copilotos de todo tipo, ¿no? Algunos que de nada se asustaban y yo me pasaba a pipa pues asustándolos un poco y otros bueno, que también lo disfrutaban mucho, ¿no? Y bueno, aparte de estas VIP Labs, que bueno, en circuitos como el de Shanghái, como el de Pekín, pues me lo pasaba súper bien. Y además aprovechamos y estábamos probando nuestro primer prototipo en muchos tipos de terrenos distintos y circuitos distintos, por lo que también sacamos conclusiones importantes. Y luego, una vez acababan estos eventos, pues hacíamos de pace car, que es en la salida de la carrera, pues la vuelta de formación, sale nuestro coche delante guiándolos, salía yo con el coche delante guiando al resto de pilotos y la salida era lanzada, por lo que antes de llegar a la parrilla de salida yo me metí hacia el box. Y bueno, no hacíamos de safety car por razones obvias, porque si nos toca hacer de safety car 15, 20 vueltas, el coche no iba a aguantar, ¿no? Por batería. Entonces, esa es la pena, ¿no? Pues me hubiese gustado tener esa experiencia también, pero íbamos a lo seguro que era hacer esto, ¿no?
y la verdad que es una experiencia increíble en lo personal, por viajar a un país como China, ¿no? Que ves una cultura muy distinta y conoces a personas muy peculiares, y por la experiencia, ¿no? de conducir en esos circuitos que son espectaculares. Además, me imagino que tú estando acostumbrado a hacer rallies, que pues que tienes un acantilado o una pared a escasos centímetros, a meterte a un circuito en el que pues al final tienes escapatorias y demás, como que no voy a decir que lo puedas disfrutar más porque es diferente una cosa a la otra, pero que sentirías otro tipo de seguridad o un poco más como que puedes ir al límite, ¿no? Cuando Sí, pases del circuito al rally. sí, la verdad que donde más he probado circuitos es al final en mi faceta de piloto de pruebas. Y bueno, al principio sí que me costaba aprovechar ese ancho de carretera que tenías, porque no estás acostumbrado a tener tanto. Pero bueno, me fui acostumbrando, y al final, como dices tú, lo disfrutas porque vas con mucha más seguridad que irías en un rally, ¿no? Y puedes probar el coche, los límites del coche más fácilmente, y conocer las reacciones, ¿no? A mí me han llamado mucho los circuitos desde entonces, la verdad, y bueno, no significa que vaya a pasarme al circuito 100%, pero sí que he aprendido muchísimo en toda esta época. De todos los coches que has conducido, ¿cuál es el que más te ha impactado y o has dicho, joder? O sea, te has desmontado y te ha dejado la boca Lo tengo abierta. clarísimo, el ARFOX GT, la segunda versión del ARFOX, que bueno, para buscarlo en Google sería el ARFOX GT Race. Este coche era increíble, un coche 4x4 con motores independientes por rueda, con un chasis reforzado con roll cage, o sea, un coche totalmente de carrera. Y lo que más me impresionaba era el desarrollo que se había hecho en el torque vectoring, en el que controlas la tracción independientemente en cada rueda, y el coche, donde apuntabas y acelerabas, el coche iba. Y la sensación a veces que en curvas se te salían los ojos de las órbitas, porque no te creías lo que hacías, cualquier brusquedad a posta, ¿no? Para probar las reacciones del coche, de meter dirección, eh, eh, meter muchísima dirección y darle pedal, que sería un poco antilógico en cualquier otro tipo de coche, Sí. y el coche hacía caso. Y la verdad que ese es uno de los coches que, además por la potencia, llegamos a rodar con 800 caballos de potencia, Bueno, y la verdad que las sensaciones en ese coche eran increíbles. Además, el 4x4 ayudaba a estamos, que siempre se mantuviera en su sitio, ¿no? Y la verdad que ese es de los coches que más me ha impresionado y de los que más echo de menos. ¿Es coche de calle o de circuito Este era únicamente? de circuitos porque era un proyecto para hacer como una copa monomarca en China. Lo que pasa es que, bueno, la marca al final no movió mucho más, pero era el prototipo para esto, para hacer una monomarca de carreras. Y era un coche 100% de carreras. Tenía su versión de calle también, pero que era 4x4 igualmente. Y esta versión de carreras era full race, total. Bueno, seguimos un poco avanzando, que creo que lo que nos has comentado un poco en la primera pregunta ya lo hemos expandido y explicado bien, pero tienes una academia que es VDM Rally Academy, que la tienes en casa, en las Canarias. De qué son las siglas y qué es un poco, si nos puedes explicar el proyecto. Bueno, las siglas es un secretito que, bueno, es el eslogan de mi padre. Al final la escuela, Ah. el fundador ha sido mi padre, aunque bueno, siempre he estado yo detrás de él, y es vas donde miras. Y esto es un eslogan porque mi padre siempre me ha enseñado mucho esto, ¿no? De poner la vista donde quieres ir en todo momento en el coche, porque al final nosotros conducimos los pilotos conducen con el subconsciente, con lo que ya tienes programado y lo que ya tienes aprendido. Cuando estás en carrera, no piensas en todo lo que estás haciendo, sino el cuerpo reacciona automáticamente. Entonces, bueno, una de las partes más conscientes cuando estás conduciendo es la vista, y poner la vista siempre donde quieres ir, donde está la solución a una... En rally es muy común la típica semisalida de pista, que libras, que no libras, que entras, que no entras. Pues si pones la mirada siempre en la solución, será mucho más fácil salir de esa situación, ¿no?
Y bueno, es una escuela que tenemos muy casera, muy de estar por casa, de cara a, bueno, en un futuro a lo mejor poder invertir más y tener unas instalaciones más llamativas quizás. Pero bueno, por ahora la verdad que muy contentos con los resultados que nos da, sobre todo porque lo hacemos por gusto y porque disfrutamos. Y bueno, los pequeños cursos que hacemos, sobre todo hacemos muchos cursos privados para pilotos pilotos aquí locales que quieren perfeccionar su conducción o están empezando y necesitan una guía. Pues tengo un circuito de tierra y con unos coches muy también de estar por casa, pues enseñamos cosas básicas y un poco más que básicas, pero que con cualquier coche se aprende y se ve y se siente en la pista. Al ser una pista de tierra también el límite se encuentra mucho antes y es más fácil enseñar ciertas técnicas de conducción, perdón. Y bueno, poco a poco vamos haciendo cositas y a lo mejor en un futuro pues poder crecer más y poder dedicarnos a esto el día a día, la verdad que sería un sueño curioso. Sí, al final son unos básicos y unos automatismos que tienes que adquirir cuando estás empezando, ¿no? Y que los puedes adquirir con cualquier coche y casi en cualquier sitio seguro y... Sí, exacto. Lo que intentamos aquí es eso, que el alumno pueda quitarse miedos, que a baja velocidad sienta cosas que a lo mejor para hacerlo en un asfalto pues te costaría más, necesitarías más velocidad, necesitarías mucha pista para desarrollarlo. Y al final eso, enseñamos mucho la parte psicológica de aprender conceptos que se te queden en el subconsciente para que cuando salgas a la competición incluso que los practiques en el día a día, que insistimos mucho en eso, no significa ser el loco en la carretera, porque se puede entrenar en la carretera siguiendo todas las normas de tráfico, simplemente ser disciplinado, ¿no? Llevar la posición del volante siempre la correcta, dividir las curvas en sus 5 fases, aunque vayamos en conducción diaria, hacer la frenada como toca en el día a día, tratar de trazar dentro de tu carril, todo esto son disciplinas que al final, si las usas en el día a día, que conduciendo de casa al trabajo, pues a lo mejor es una conducción muy monótona, pero si cada día practicas algo distinto, pues al final estás sacando provecho a esos kilómetros, ¿no? Que si no, no te aportarían nada. Bueno, te aportan un buen rato para escuchar el podcast Entre Circuitos, pero un poco más que eso. También. Sí. Ahora, pasando un poco más al Pablo aficionado, ¿cuál es el campeonato de coches que más sigues ahora mismo? Bueno, yo soy más seguidor del Mundial de Rally. Bueno, por pasión, desde muy pequeñito siempre, pues cuando estaba corriendo Carlos Sainz, pues seguía todos los tiempos, seguía todos los cronos, veía todos los vídeos, los resúmenes, y quizás uno de los campeonatos que más sigo. Últimamente, pues por estar trabajando en este proyecto del Rallycross, quizás esté siguiendo bastante el Mundial de Rallycross, bueno, y también otras categorías inferiores incluso. También por aprender, ¿no? Y por tratar de absorber lo máximo posible. Es una modalidad muy nueva para mí. Y bueno, esos son los que sigo, un poco de Fórmula 1 como seguimos todos, aunque quizás no me vuelvo loco de, oye, esta carrera es hasta ahora y me quedo el domingo encerrado a verla. A veces me la veo repetida, pero sí que, bueno, como aficionado normal. Y así realmente es lo que más sigo. Luego, obviamente, en carreras regionales de aquí de la isla, pues como conozco a la mayoría de pilotos, pues siempre estoy siguiendo los tiempos y viendo quién está por encima, quién está por debajo. Y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, al final, realmente son muchas carreras al final que sigues. Las más conocidas son un mundial y tal, pero al final es que todas las carreras donde corren amigos, pues al final las estás siguiendo, ¿no? Sí, que hay muchísimas modalidades y campeonatos y de todos los niveles, desde regionales, nacionales, europeos, vamos. Para seguir campeonatos de motorsport creo que no. Sí, sí, Uno no podría seguirlo. falta ¿no? no hay. Y luego, por ejemplo, el campeonato con el Extreme E, que sabemos que QV está metido ahí con, bueno, sí decir, uno o dos equipos, está ahí metido Hispano-Suiza, está metido con el equipo Acciona.
Me imagino que siendo parte de la empresa, estas iniciativas las veis bien y las seguís y os gusta, ¿no? O sea, quieres que no, al final te hace seguir el campeonato y... Sí, es otra que te iba a comentar, que justo acabo de seguir lo que es la primera carrera. Y bueno, la verdad que no sabía qué esperar de este campeonato porque había muchísimas dudas de cómo iba a ser el formato de carreras y demás. Me ha parecido llamativo, la verdad, entretenido de seguir. Aunque bueno, yo creo que les queda algo por trabajar, ¿no? El formato, bueno, da un poco de duda de quién merece estar en la final y quién no. También el tema del polvo, que ya es algo que se sabía, si iban a salir tantos coches juntos. Al final las distancias eran todas siempre las mismas, que eran 30 segundos Sí. entre el primero, el segundo y el segundo y el tercero. Son los 30 segundos que ya no te puedes pegar al coche delante por razones obvias. Entonces, bueno, se sabe que es un show, no se esconde, ¿no? Sí. Que a nivel deportivo no es quizás como otra disciplina, pero claro, también hay que ver qué es lo que necesita el motorsport para que se dé a conocer más al público. Entonces, quizás no es un mal formato para atraer a otro tipo de aficionados y tratar de llamar la atención más con el automovilismo, ¿no? Hay que estar un poco abierto a estas cosas y bueno, a ver cómo se desarrolla el resto del campeonato, pero bueno, por ahora ha sido una primera carrera creo que divertida de seguir por lo menos. A mí, bueno, me toca en que tenemos dos equipos conocidos, como es la parte de Hispano-Suiza y la parte de QV de Acciona, y también quieres verlos y que triunfen. También tengo muy buena amistad con Cristín Giampaoli, que está en el equipo hispano, y que me alegra un montón de verla ahí y que se pueda desarrollar. Por lo que, bueno, por ahora lo seguiremos y veremos qué resultado da a final de año, ¿no? Pero sobre todo es una acción muy atrevida por parte de Alejandro Agag, sin duda. Y bueno, veremos en qué acaba. Sí, sí, que no sé si bien o mal, pero por lo menos ha habido un montón de gente que lo ha seguido Sí, este fin de total. semana. Eso está claro. Sí, sí. Y luego normalmente suelo preguntar a la gente a ver cómo ha llegado al sitio en el que está y qué recomendaría a gente más joven, pero bueno, tú ya nos has explicado un poco cómo fue y que fue gracias al máster de Campos. Entonces la pregunta en este caso va a ser un poco más enfocada a los pilotos y qué le recomendarías a los pilotos jóvenes, qué camino a seguir, porque todos sabemos que el motorsport es caro y no cualquiera se lo puede permitir si no coge el camino adecuado o no va por donde hay que ir. Entonces, pues eso, un poco ¿qué les recomendarías que hicieran para poder seguir evolucionando? Bueno, pues como sabemos también dependemos mucho del nivel económico de cada uno, ¿no? Yo prefiero decirte mi experiencia, que es en rally, que a lo mejor te puedo guiar mejor. Yo sí recomiendo siempre empezar sobre la superficie de tierra. Creo que te aporta muchísimos conocimientos y muchísima sensibilidad con el coche que luego te ayuda a ser rápido en otras superficies como el asfalto. Eso sería un punto a tener en cuenta. Y uno muy importante que algunos pilotos jóvenes sí están empezando a tener en cuenta, pero otros no tanto, es la formación. Y no es porque yo también haga formación, pero creo que te ahorra muchísimo tiempo que gente como yo o cualquier otro tipo de piloto que ha metido muchísimo la pata y se ha equivocado en un montón de cosas, pues sepa guiarte de manera de que no es por no cometer los mínimos errores posibles, porque errores hay que cometerlos para aprender, pero sí que te guíe por el camino más correcto para avanzar más rápido, ¿no? Porque también si tienes unos medios económicos limitados, yo siempre lo digo, ¿qué te vale más la pena? Gastarte ahora 200, 300 euros en un curso que te enseñen 3, 4 conceptos que a ti te aportan muchísimo, o que ese dinero digas, no, prefiero ese dinero para una inscripción a una carrera en la que vas a salir con muchas inseguridades, a lo mejor vas a chocar el coche y resulta que al final la factura es de 2.500 euros o 3.000. Valorar un poco eso, que la formación es muy importante y es la manera de avanzar más rápido en lo deportivo, ¿no? Luego, claro, es eso, la limitación presupuestaria hay que tenerla en cuenta y bueno, por suerte ahora hay muchos campeonatos de promoción que, digamos, si consigues ganar ese campeonato, te empuja hacia otro campeonato, te dan una beca hacia otro campeonato, ese otro campeonato tiene otra beca hasta seguir evolucionando y claro, si caes en el momento exacto y consigues hacer las cosas bien y
y vas bien recomendado, bien guiado por alguien que, sobre todo llevar un buen copiloto en el caso de los rallies, para un copiloto con experiencia para que te pueda ayudar, creo que hay maneras de, con pocos medios, relativamente pocos medios, llegar alto, ¿no? Yo creo que es una buena época para eso. Bueno, saltándonos esta época que estamos viviendo ahora, que es un poco de incertidumbre, pero lo estaba haciendo por lo menos. De aquí en adelante no sabemos cómo será. Un poco eso es lo que diría, ¿no? Formación y centrarse mucho en la disciplina, en lo técnico para tratar de desarrollarte lo antes posible. Pues muy bien, pues nos quedamos con estos consejos que nos has dado y te deseamos muchísima suerte, ya sea en el World Rallycross, en rallies o donde sea, pero muchísima suerte y que sigas avanzando. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista y bueno, espero que podamos hablar pronto.